Bueno, queridos patitos, estamos a 13 de junio, pero de 2008. En Zaragoza, España, Aragón, se inaugura la Expo de 2008 referida al agua. Algo muy interesante y muy importante porque hace más o menos un mes nos encontramos con la situación que sigue. Y es el hecho de que en la cornisa cantábrica, en la zona de León y en la zona de Castilla la Vieja, en la región del Duero, nos encontramos con una situación bastante favorable para el agua embalsada. Y es, por lo tanto, un ámbito de capacitación de la reserva hídrica para temas agrícolas, ganaderos, porque evidentemente es algo que conviene tener en cuenta respecto al estrés hídrico, pero también, como hemos comentado alguna que otra vez en otros ámbitos, por ejemplo en el tema del Sahel, es difícil llegar a entender, a pesar de que en teoría es fácil de explicar, el hecho de la diferencia de los recursos en materia hídrica o de otra naturaleza de agrícolas, ganaderos, pastores, que subyace también en películas, el tema del oeste, que evidentemente en situaciones de recursos menguantes, por ejemplo el tema de Sahel, que Sahel no es más que frontera, entre la zona del Sáhara y el ámbito del África Verde. Por tanto, hay una situación disfuncional respecto de la escasez de recursos, sobre todo el tema del agua, que también requiere para las ciudades y el consumo urbano y consumo humano una prestancia bastante importante. Porque, recordemos, la mejor zona de tierras cultivables no está a disposición de la agricultura. ¿Por qué? Porque la mejor zona de regadío y de ámbito de tierras cultivables es donde situamos las ciudades, porque necesitamos las aguas para nuestro propio suministro. Pero luego hay otra serie de tierras que son también buenas para cultivar y en donde también se necesita cierta agua. Por tanto, hay que jugar con ese equilibrio de los asentamientos humanos y del ámbito agrícola y ganadero. Con la salvedad que hemos comentado alguna que otra vez respecto de la idea de que la única agricultura ecológica que existe es la que no se hace. Porque la agricultura, toda ella, es una agresión intolerable contra la madre naturaleza metiendo cultivos que no son propios del lugar y habiendo sido modificados genéticamente como transgénicos por selección artificial, entre comillas, por el ser humano desde hace miles de años. Y la alteración del ecosistema, como el cultivo de brozas en la zona de Mesopotamia, como suele decir mi querido amigo Alberto Pleguezuelos, geógrafo. Por tanto, ahí está el asunto antropogénico del cambio climático que puede tener incidencia, aunque no tanta como algunos pueden llegar a decir en el ámbito de la historia del siglo XXI. Pero bueno, estaríamos hablando ciertamente de una situación de estrés hídrico en el caso del Estado español, que tiene toda esa zona de, pongamos, comunidades en la zona norte de Extremadura, en parte de la comunidad de Castilla-La Mancha, en la comunidad de Madrid, en la región de León, la región de Castilla-La Vieja, en Asturias, Cantabria y en la zona norte de País Vasco y de Navarra. En la zona del Valle del Ebro, de la cuenca del río Ebro, nos encontraremos con una situación justamente inferior en el ámbito hídrico. Hace como en la semana 21, pongamos la semana 21 de 2024, nos encontraríamos con que esto que he comentado antes estaría en más del 80% de capacitación de agua embalsada y en el Valle del Ebro nos encontraríamos con una situación de entre 60 y 80%. Por tanto, en la mitad norte peninsular nos encontraríamos con una situación por encima del 60%, pero con dos salvedades. Una de Huelva, y en Huelva nos encontraríamos con un 80% o más, siendo diferente en el ámbito de Huelva respecto del resto de Andalucía.
Y en la zona costera de Cataluña nos encontraríamos con una situación en donde habría del 20 al 40% de agua envasada. Por tanto, sería el yin y el yang de esta situación de agua envasada en el ámbito de no ser homogéneo, esa mitad, esa medianía entre la zona norte y la zona sur, siempre que tomemos una zona oblicua a esa situación que partiría la península en dos, en el caso del Estado español. Por supuesto, nos encontraríamos en la zona más bética, más ligada a la zona de Cádiz, Almería, Murcia, llegando hasta ese punto. Una zona que, curiosamente, hasta la llegada de Tarik y todas aquellas gentes a comienzos del siglo VIII, nos encontraríamos con una presencia del Imperio Bizantino, el llamado Imperio Romano de Oriente, su legítima denominación, cosa que se suele olvidar en el siglo VI de la era común. Pero ciertamente ahí tenemos un asunto bien interesante respecto de esa visión del estrés hídrico y del agua embalsada en la zona norte y en la zona sur peninsular, teniendo en cuenta que en el año 2003 había el tema del Plan Hidrológico Nacional, que tiene un vídeo específico en su vertiente de crítica y de exposición respecto de lo que sucedió en el gobierno de José María Aznar, pero que en principio no tenía que ver relación con lo que es un ámbito partidista, como señalamos respecto de la negociación en Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, respecto de las tablas de Daimiel y el ajuste acuático Tajo Segura, el trasvase que a veces se hace. Y por tanto, ahí tenemos una vertiente interesante de esta situación hídrica del tema del agua, recordando que la exposición tiene que ver con el agua. Y por tanto, ahí tenemos un elemento importante para recordar esa situación de Zaragoza en ese momento. Recordando que, evidentemente, no es algo partidista, porque ¿cuál sería el ámbito de exposición del tema del agua respecto del Ebro del señor Azcón? Ahora parece que ya nos habla mucho del tema del agua en el tema de Cataluña, porque parece que se ha habido un mejoramiento de los embalses en la tierra del Principat, pero que evidentemente esto ha tenido su dificultad, incluso antes de las elecciones al Parlamento de Cataluña, por lo menos las elecciones del día 12 de mayo, y que evidentemente han tenido un recorrido que es el que ha habido respecto de el discurso público en debate con lemas y todo esto, que ha incorporado el tema del agua, que evidentemente ha sido bastante jugoso porque han atacado a Esquerra Republicana de Cataluña, el partido que ha tenido la Generalitat en la persona de Pere Aragonés, respecto de la idea de que en el Plan Hidrológico Nacional del señor Aznar había un ramal hacia el norte. Pero los líderes independentistas catalanes, cuando en teoría no lo eran, pero en su discurso en teoría sí lo llevaban, había una idea de bajar agua desde la cuenca norte, es decir, al otro lado de los Pirineos, para bajar agua en dirección hacia Barcelona y su conurbación de área metropolitana. Lo mismo que había un ramal desde el discurso del Plan Hidrológico Nacional para llevar agua del Ebro hacia la ciudad de Barcelona. Por tanto, se trata de obtener el beneficio de ciertos discursos que evidentemente seguramente el actual presidente de Aragón no asumiría, el señor Azcón, para algo que en principio parece que ha sido superado, porque en algunos mapas nos encontramos a la Comunidad Valenciana con mejores índices de agua embalsada que en otros territorios que aparentemente eran más necesitados, como pasó en comienzos del año 2024 en el que estamos, respecto de que Valencia aparecía con mayor agua embalsada que las zonas del Principat. Por tanto, resulta paradójico y a veces disfuncional en el discurso, en la linealidad del mismo a través del tiempo. Por tanto, ahí tenemos un asunto curioso, porque en teoría la oposición era para evitar que hubiera campos de golf en Valencia y en Murcia, recordando el pequeño detalle de la lucha, por ejemplo, que hubo en el tema de Andalucía respecto de las aguas de los acuíferos de Doñana, un territorio obviamente protegido por las leyes, tema natural, y que nos recuerda un pequeño detalle que habitualmente suele olvidarse. Por ejemplo, el hecho de que Israel está sobre un desierto.
Un desierto que ha sido transformado para el beneficio de la sociedad que vive allí. Y por tanto, la agricultura es algo que requiere de agua, un agua que apenas existe. Eso significa que han tenido que estrujarse el magín a la hora de sacar hasta la última potencialidad, a la última gota del agua. Por tanto, el experimento israelí es un experimento que puede generar éxito en aquellos lugares donde el agua puede ser cada vez más un bien necesario. Servirá para Arabia Saudí, que se han cargado buena parte de los acuíferos que había por debajo de su excelsa tierra en la península arábiga. ¿Servirá? Puede. A Andalucía. Posiblemente sí. También hemos de tener en cuenta la experiencia de un país que es puntero en el tema agrícola, como es Países Bajos. Recordemos, en buena medida es un país ganado al mar y que el agua que tiene alrededor es agua salada y por lo tanto o hacemos cultivos que permitan el riego con agua salada o hacemos posible que sea cultivable en determinadas zonas en territorio muy exiguo. Por tanto, todos estos beneficios de estas experiencias, ya sea Países Bajos, ya sea Israel, ya sea en Singapur, que se está convirtiendo también en un país puntero en el tema agrícola, es un elemento bien interesante que debería de servir para otra experiencia tipo Zaragoza Exposición 2008, pero de manera práctica, para la situación de los determinados gobiernos, las realidades agrícolas-ganaderas, para ser capaces de hacer algo distinto de lo que ha habido respecto de tratar de ocupar extensamente mayores acuíferos, mayores trasvases, que evidentemente pueden... lo comentaba en ese vídeo explicando la crisis de 2003 en el tema del agua, y es que decir que el agua es sobrante, en el caso del Ebro, significa, por ejemplo, cargarte el arroz que pueda haber en la zona del delta del Ebro. Por tanto, el agua salada entraría, no diré hasta Zaragoza, pero entraría bastante dentro, quizá hasta la frontera con Aragón, y por tanto, estos calatalufos que se fastidien, que se jeringuen. No, evidentemente la madre naturaleza es un equilibrio delicado, y evidentemente ahí estaría en riesgo el delta del Ebro, que no es de un partido, sino es de todos los catalanes. Es, por lo tanto, riesgoso el poner según qué circunstancias encima de la mesa, porque evidentemente es algo que lleva al pensamiento de las tierras ociosas, cosa que en los años 50 llevaron a la Unión Soviética y sus líderes a tratar de pensar que en la zona de Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán era posible poner cultivos como el algodón, lo cual evidentemente no es el mismo clima que puedan tener en Alabama, en Luisiana, en Mississippi, que evidentemente es una zona más húmeda, caliente, que esa zona de Asia Central, con sus heladas, con sus fríos y con aguas que en principio regaban el sistema de, por ejemplo, el mar de Aral, que ahora no es mar, sino un erial con E y no Aral. Por tanto, hay que tener cuidado con las cosas que se hacen porque tienen consecuencias y son perdurables a la madre naturaleza. Lo mismo que tenemos el caso de Libia, que ciertamente cuando el señor Montgomery trataba de expulsar a Rommel de aquellos territorios, Rommel podía haber tenido debajo de sí el petróleo que estaba buscando en el Cáucaso y no lo tenían visible. Pero Gaddafi, que sí sabía de otro recurso bien importante como es el acuífero, estuvo a punto de sacar todas las aguas en los siguientes 100 años, que son importantes para la transformación histórica cíclica del Sáhara en un vergel, y ha sido ya 4 o 5 veces transformado de vergel a desierto, de desierto a vergel, cosa que, bueno, ha pasado y volverá a pasar siempre y cuando los recursos estén ahí. Y eso nos llevaría, por ejemplo, a el caso de Dune Arrakis, planeta desierto, pero que tiene debajo de sí unos depósitos con hectolitros que serán la base para la transformación en un país distinto, en un planeta distinto, en un ecosistema distinto. Por tanto, las potencialidades están ahí, salvo que venga alguien y con su glotonería se lo rampe y destroce. Arramplar está mal.
Pero bueno, el tema del agua es simplemente un primer paso que ha llevado bastante tiempo para volver a lo que es Aragón. Y es que la propia Aragón debe de poner en vigor ese principio de precaución respecto del tema del agua en el ámbito urbano, porque la aglomeración de la propia ciudad de Zaragoza respecto de la provincia de Zaragoza y respecto de la comunidad autónoma de Aragón es algo que tiene escasas referencias en el resto del Estado español, salvo Madrid, con el que a veces hay cierta posición de distancia en el ámbito político, de generar una conurbación en donde la población se va aglutinando para el tema de los recursos, de los insumos, de los ingresos, sobre todo teniendo en cuenta de que es una comunidad de régimen común, ligado en parte a la reivindicación foral, aunque no del todo interpretado en el ámbito político y con la debacle del Partido Aragonés Regionalista y luego Partido Aragonés, que tuvo la presidencia a finales de los años 80, principios de los 90, que luego ha participado en gobiernos, ya sea del PSOE como del PP, y que al final ha desaparecido en la práctica del ámbito del gobierno. Arturo Aliaga fue vicepresidente del último gobierno del Partido Socialista, como socio fundamental para tratar de frenar al PP y sobre todo a Vox, que era visto como antiforal, anti-autonómico, anti-autogobierno, anti-comunidades autónomas, con la dificultad que era incluso la estructura de la comunidad de Aragón, teniendo en cuenta de que en teoría está en un lado Cataluña y está en medio de el ámbito de la foralidad, Navarra, País Vasco, y a veces era visto también como un beneficio el eje del Valle del Ebro, como vertebrador del ámbito del Cantábrico, del Mediterráneo, uniendo lo que era el ir desde Bilbao hasta Barcelona, Bilbao a Valencia, por tanto era la posibilidad también de enlazar Barcelona, Zaragoza con Madrid, un eje en forma de X que podía vertebrar todo el Valle del Ebro y poner el epicentro ciertamente en la ciudad de Zaragoza. También fue utilizado para tratar de ir ni por el Atlántico ni por el Mediterráneo con ese falsario corredor central que solamente lo defendían los partidos PP y PSOE españoles en Europa, que asombraba el ámbito europeo comunitario, entendiendo en cuenta que el hecho de que Italia y Francia estaban estableciendo conexión entre ellos en un momento en el que los recursos son finitos y por tanto era imposible la reapertura de Canfranc con la prestancia que España necesitaba para servir de puente estratégico y central de el Estado español con el Estado francés, con la conexión con Europa, no solamente por el hecho de ir del Estado español al Estado francés y ya. La histórica estación de Canfranc, ahí está, con su historia respecto de Wolframio, con respecto de todas estas vicisitudes tan importantes para la historia. Y que evidentemente tienen un relato, tienen un sentido, que evidentemente ahí está Huesca, está Jaca, está también Candanchú, pero esto es otra vertiente no poblacional. Sí, Jaca y lo que es Huesca. Y también bajando está Teruel, que el olvido de Teruel llevó a la creación de Teruel Existe, con un diputado, Tomás Quitarte, que evidentemente no estaba previsto que fuera ni siquiera diputado cuando las dificultades avizoraron el asunto de Mariano Rajoy, el tema de moción de censura y luego la repetición de elecciones en donde entran en funcionamiento el tema de Teruel Existe. Por tanto, cuando encontramos la nueva elección, que la marea azul vuelve a barrer en determinados territorios, nos encontramos con que el aragonesismo no existe más que en un partido minoritario como es Chunta Aragonesista, que nunca ha sido de masas, pero ha tenido su influencia política, incluso con ciertos departamentos en el gobierno. José Luis Oro ha sido el último consejero de Chunta Aragonesista. ¿Y en qué ha quedado el ámbito de Vox? Vox ha entrado en el gobierno con lo que es el PP de Azcón. Y eso es duro. Es duro porque en teoría es un partido antiforal,
en teoría hay algunos partidos que reivindican la foralidad también para Aragón, es antiautonómico y es centralista jacobino. Ver a un diputado ligado a las siglas del Partido Aragonés apoyando externamente el gobierno del PP y de Vox con miembros en las instituciones dirigiendo el Parlamento, es decir, las Cortes de Aragón, es algo muy doloroso y muy triste de ver por el ámbito de la ideología, de la evolución del pensamiento, de ¿para qué está Aragón y cuál es la situación respecto del programa de financiación, del programa de infraestructuras, del programa de vertebrar internamente Aragón, de ser una comunidad que no solamente sirva de puente en contra de Cataluña a un lado, de los forales vasco-navarros al otro, sino por sí y por la humanidad, como dice el lema de Andalucía. Andalucía por sí, por España y por la humanidad. Sí, bueno, son españoles y lo llevan a gala. Pero, bueno, eso no significa que su autonomía, su realidad, su posibilidad de derecho civil foral, de su posibilidad de foralidad en otros ámbitos, no puede ser un ámbito de construcción intrínseca de comunidad política. Ya se quejaba el diputado Labordeta de los trenes que vaciaban Aragón de jóvenes. Esto ha mejorado, ha empeorado. El gobierno de Aragón, ahora de PP Vox, quiere hacer algo. Quiere aglutinar todo Aragón en Zaragoza con una macrocefalia absolutamente inenarrable. Quiere hacer algo para tratar de frenar la aspiradora nacional, en el caso español. Y digo nacional con conciencia de que estoy hablando de las dos Castillas, de Extremadura, de Valencia, de estos territorios, fundamentalmente extractivos de la nación castellano-española, respecto de Madrid. ¿Quiere servir Zaragoza de ciudad subsidiaria, pero como nodo tractor de todo el entorno, vaciando lo que Palafox hizo en 1808? Vaciando toda la zona de Aragón, llevándola a Zaragoza para, en teoría, defender a la población, pero abriendo un hueco enorme en la zona pirenaica para la penetración de los franceses, lo cual ciertamente es algo que parece que se está volviendo a hacer realidad. Por lo que, evidentemente, Aragón tiene un desafío, no solamente en el tema hídrico, no solamente en el tema de la memoria respecto de lo de 2008, no solamente con la evolución de los asuntos en el tema del agua, actualmente el gobierno de Azcón, con el gobierno también del PP Vox en la Comunidad Valenciana. No. Y por el hecho de que haya un gobierno socialista en Castilla-La Mancha y uno en Moncloa. El asunto trasciende a lo político, a lo institucional. ¿Para qué se quiere la autonomía? ¿Para qué se le quiere el autogobierno? ¿Qué se quiere hacer con la financiación? ¿Qué se quiere hacer con el urbanismo? ¿Qué se quiere hacer con la diversificación? Y si el asunto de Zaragoza ciudad, evidentemente, confronta con esos principios de 2008 respecto del agua. La sostenibilidad del agua respecto de la sostenibilidad de la propia Zaragoza. Una reflexión que tal vez daría también para otra exposición en 2028. Pueden montarla. Rememoria del 2008, 20 años después, en vez del agua, urbanismo, recursos naturales e hidrocefalia, en la macrocefalia de las personas en la colectividad llamada Zaragoza respecto de la provincia y respecto de la comunidad autónoma. Por tanto, ahí habría mucha tela que cortar y espero que los aragoneses tengan una respuesta que dar, por lo menos los institucionales, a sus ciudadanos. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpian.